En esta ocasión, le damos la bienvenida a la maestra Heréndira Águila Moreno. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales. Obtuvo la especialidad en Transparencia y Derecho a la Información por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CECIP, Institución de Educación Superior del ITEI. Cuenta con diversos cursos de formación docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Está certificado por Microsoft como educadora y diseñadora de contenidos para el aprendizaje con el uso de la tecnología. En su experiencia profesional podemos destacar que fue directora de asesoría jurídica especializada en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI. Ocupó el cargo de coordinadora de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Infraestructura y de Obra Pública, CIOP, en la anterior administración estatal, 2013-2016. Fungió como jefa de Información Pública del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Jalisco, el INFEJAL. Ha sido invitada por el Consejo Consultivo del ITEC como experta disciplinar para la elaboración del examen de aplicación a quienes aspiran a ocupar un cargo público en la comisión del ITEI durante los últimos 2 procesos. Actualmente es integrante del núcleo académico básico de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual. Pues le damos la bienvenida a la maestra Heréndira con el tema responsabilidades en materia de protección de datos personales. Maestra Heréndira. Muchísimas gracias. Agradezco, maestra María Félix, por la honrosa presentación. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todos pues a esta charla que espero sea de utilidad y en la cual hablaremos pues de las responsabilidades o las obligaciones más bien en tema de protección de datos personales para las organizaciones. Voy a permitirme entonces en este momento compartirles pantalla para iniciar con la presentación. Muy bien, ahí ya estamos visualizando la presentación, ¿verdad? Sí, ya se visualiza. Ok. Muy bien. Bueno, como les comentaba el día de hoy, pues tenemos este tema que es las responsabilidades en materia de datos personales. Vamos a hablar entonces, o más bien la charla la vamos a dividir en 3 módulos o digamos que en 3 momentos especiales para poder hablar de este tema. El primero de ellos, que es la protección de datos personales y su impacto en las organizaciones. En un segundo momento vamos a platicar sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales y las acciones específicas que derivan de cada una de las obligaciones. Y por último vamos a hablar un poquito de manera muy general lo que es el tema de la autorregulación en materia de datos personales. Ya que este tema es muy amplio, solo vamos a dar algunas generalidades y al final les voy a dar algunos documentos guía que ustedes pueden descargar para conocer más en relación tanto a la autorregulación como el cumplimiento de las demás obligaciones que vamos a ver. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué es el derecho a la protección de datos personales? Bueno, el derecho es un derecho humano que es reconocido en el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que otorga el poder a toda persona física para que sus datos personales sean tratados de manera lícita, legal, a fin de garantizar su privacidad y derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, a decidir quién puede tratar tus datos personales y para qué fines. Entonces, el derecho a la protección de datos personales garantiza la facultad del individuo a determinar por sí mismo la divulgación y utilización de los datos referente a su persona. Constituye también una respuesta jurídica frente al fenómeno de la sociedad de la información. Sabemos que actualmente el avance tecnológico ha permitido que el tratamiento de los datos personales a través del uso de las tecnologías pues sea mucho más fácil y sencillo. Es decir, recaban una gran cantidad de datos personales que a veces escapan del consentimiento del propio titular. Es por ello que el derecho a la protección de datos personales pues se constituye como una respuesta jurídica a este fenómeno, al fenómeno de la sociedad de la información,
para frenar el potencial amenaza que el desarrollo tecnológico representa para los derechos y libertades de las personas. Vamos a hablar un poquito, bueno, en esta tabla estamos viendo lo que es la normativa en relación a la protección de datos personales. Tenemos dos aspectos. El primero de ellos es el sector privado y el sector público. Ambos sectores se regulan por los mismos artículos constitucionales, como ya los mencioné, el artículo 6º, párrafo 2º, fracción 2ª, el artículo 16 y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el sector privado está la ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley se expidió en el 2010. En el 2017 se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y adicionalmente, bueno, en el sector privado está el reglamento que se hizo de la ley, los lineamientos, hay unos lineamientos específicos para la elaboración del aviso de privacidad, los estatutos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este es el instituto que regula la protección, o más bien que garantiza, es el órgano garante encargado de la protección de datos personales para los particulares. Los criterios y medidas compensatorias y, bueno, algunos parámetros y demás normatividades que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo. Para el sector público, además de la Ley General de Protección de Datos Personales, está la Ley General de Transparencia, que también habla un poquito sobre la protección de datos personales en el sector público. Y bueno, no lo incluí aquí, pero también están los lineamientos generales para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Adicional a esto, a nivel local, se tiene contemplada una legislación estatal. En este caso, en el estado de Jalisco, contamos con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Jalisco y sus municipios. Ahora vamos a ver qué entendemos o qué son los datos personales. Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física, identificable o identificada, que se puede expresar en forma numérica, en forma alfabética, fotográfica, en forma gráfica, acústica o cualquier otra modalidad. Se considera que una persona identificable es cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de los datos que se están tratando. Además de los datos personales, como ejemplo podríamos poner el número telefónico, el correo electrónico, fotografías, la dirección particular. Dentro de la categoría de los datos personales se encuentra una categoría que refiere a la esfera más íntima de su titular. A esta categoría se le denominan datos sensibles, cuya utilización puede generar o puede vulnerar a su titular. Pueden ser objeto de discriminación, por señalar algunos. Estos datos personales son, por ejemplo, el estado de salud, presente, pasado y futuro, los datos biométricos, la afiliación sindical, las opiniones políticas, la preferencia sexual, las creencias religiosas, filosóficas o morales. Estos son los datos considerados como sensibles. Entonces tenemos que los datos personales es la información que nos describe, que nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otros individuos. Tenemos aquí la evolución que ha tenido el derecho a la protección de datos personales en México. Como ya lo señalé, bueno, tenemos el marco normativo, pero aquí, bueno, esta digamos que escala nos señala cómo va avanzando la regulación del derecho a la protección de datos personales. Al principio lo que se planteó era una restricción del derecho de acceso a la información, es decir, la protección de datos personales se planteó en la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental en el 2002 como una limitante al derecho de acceso a la información. Posteriormente, en 2019, es cuando se reforman los artículos 6, 16 y 73 de la Constitución Política, que dan origen a reconocer el derecho de la protección de datos personales como un derecho independiente. A raíz de ello,
En el 2010 surge o se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y de ahí, bueno, nos brincamos hasta 2017, en la que se aprueba la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. En este periodo se da digamos, un periodo de homologación para los estados de 6 meses para que sus congresos locales puedan adaptar su normativa a la que ya está, a la ley general. Es por eso que tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el estado de Jalisco. Posterior a ello, bueno, han surgido más normatividad que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia a través de los institutos de transparencia de todos los estados y lineamientos posteriores que han sacado en relación al cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales. Sin embargo, como todo derecho, pues este derecho también presenta un límite. El límite de la protección de datos personales es la seguridad nacional y pública, las disposiciones de orden público, la salud pública y derechos de terceros. Un ejemplo muy latente, eso digamos, es el que tuvimos con relación a la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muchos laboratorios de los cuales tú te ibas a hacer tu prueba de COVID-19, muchos laboratorios compartían la información de los resultados a los gobiernos, pues para contener esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí ahí más bien es un ejemplo muy claro de los límites que tiene la protección de datos personales y que está en uno de los supuestos que estamos ahorita observando. Bien, ahora conocemos ahora ya qué son los datos personales, que hay una categoría especial de datos personales. Ahora vamos a hablar qué es el tratamiento de datos personales. El tratamiento o tratar datos personales es un concepto amplio que incluye cualquier operación u operaciones relacionadas o realizadas mediante un procesamiento ya sea manual o automatizado y que se relaciona con al menos las siguientes actividades, que son la obtención, almacenamiento, conservación, aprovechamiento y comunicación. Dentro de la obtención, bueno, pues tenemos registro, elaboración o subcategorías o actividades que están dentro de estas categorías en el tratamiento de datos personales. Notemos que aquí el énfasis, o más bien el procesamiento de datos personales, se inicia con el registro o más bien la obtención de los datos. Es decir, los datos personales transitan por distintas fases de acuerdo con un proceso específico y determinado, ya sea el registro, como lo señalé, la comunicación, almacenamiento, conservación, es decir, entre un conjunto de acciones asociadas al tratamiento de datos personales. Todo esto se le conoce como el tratamiento de datos personales. Pongamos un ejemplo. Un médico trata datos personales cuando obtiene información del estado de salud de su paciente. Almacena sus datos en su ordenador, los sube a la nube y los comparte con el laboratorio que le provee de servicios de análisis clínico. Y al final, en teoría, por supuesto, y en el deber ser, deberá eliminar de sus bases de datos pues la información de la persona que ya dejó de ser su paciente. Obviamente, contemplando con ello los plazos legales de conservación de la información. Todas estas acciones se consideran dentro del tratamiento de datos personales. Es por ello que, bueno, pues el reconocimiento de los datos impone obligaciones específicas a personas físicas y morales en el ámbito público y privado que tratan datos personales y reconocen derechos a los titulares para que su información o para garantizar su privacidad y que su información tenga un buen uso. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las personas que se involucran en el tratamiento de datos personales. En primer lugar, hay que identificar quién es el titular de los datos personales. Todas las personas físicas, yo, ustedes, somos dueños de nuestros datos personales. Es decir,
que los datos personales nos pertenecen. ¿Quiénes son los que van a tratar los datos personales? Bueno, pues el responsable del tratamiento es la persona física o moral de carácter público o privado que establece las finalidades concretas para lo cual va a utilizar los datos, establece también el tipo de datos que requiere, con quién los comparte, cómo los obtiene, los almacena, los suprime en su caso o divulga ante otros y demás factores de decisión. Es decir, el responsable puede ser una persona moral, una empresa, un doctor, un contador, un abogado, una organización de la sociedad civil, una escuela, un colegio, una universidad privada, o bien, esto está hablando en el sector privado, o bien en el sector público es cualquier autoridad, órgano u organismo, ya sea de poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, etcétera. Cualquier persona que se encuentre regulada o que esté dentro de los parámetros que establece la ley que son objeto o responsables de tratar datos personales. Y otra de las figuras que también se encuentran dentro del proceso de los datos personales es el encargado. El encargado es una figura jurídica, colectiva o pública o privada, ajena a la organización del responsable, pero que trata datos personales a cuenta o a nombre o por cuenta del responsable. Un ejemplo de ello podemos señalar, yo tengo, por ejemplo, mi empresa, tengo muchos empleados y pues quizá no tenga la capacidad de generarles la nómina. Contrato a un externo para que les genere la nómina, a su vez, o se puede señalar que entra como la figura de encargado. Va a tratar datos personales a nombre mío, de mi empresa, yo como responsable, pero también tiene obligaciones específicas. No sé si hasta aquí quedó claro. ¿Vamos bien? Porque, bueno, vamos a iniciar ya con el segundo de los temas, que creo que es el más amplio. Bueno, una vez que conocemos los conceptos básicos de lo que es el tratamiento de datos, lo que es el derecho a la protección de datos personales, vamos a ver ahora cuáles son el cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales. ¿Qué tengo que hacer yo para cumplir con las obligaciones que me demanda la ley? Bien, sabemos que todo tratamiento de datos personales puede conllevar un riesgo que en caso de mal uso de los datos o una mala gestión o cuidado de los datos personales puede generar como consecuencia una intromisión ilegítima a la privacidad y, por supuesto, a la autodeterminación informativa del titular. Es por ello que, bueno, el cumplimiento de las obligaciones o se determina que dentro del tratamiento de los datos personales se tenga una serie de obligaciones para garantizar, pues, el debido tratamiento de datos personales. En este sentido, bueno, pues el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales se basa en una serie de 8 principios y 2 deberes que los responsables deberán observar y que a su vez, bueno, se traducen en actividades u obligaciones específicas que deben cumplir durante todas las fases del tratamiento. En esta imagen podemos observar los 8 principios, los voy a señalar o los voy a mencionar de manera general, porque más adelante vamos a ver cada uno de ellos y las obligaciones asociadas que están. Como podrán observar en este gráfico, todos los principios se encuentran interrelacionados. Hablar de consentimiento también nos va a hablar de responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, los principios de la protección de datos personales son 8 y son licitud, lealtad, consentimiento, información, finalidad, proporcionalidad, calidad y responsabilidad. Bien, vamos a iniciar. ¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento de datos personales dentro de tu organización? Antes de iniciar o de conocer qué o cómo voy a cumplir con los principios de la protección de datos personales, debo de hacer un diagnóstico inicial al interior de mi organización. Es decir, debo de conocer cuál es el flujo interno o al interior de mi organización que se sigue en el tratamiento de datos personales. Debo considerar en este diagnóstico inicial por lo menos estos 9
9 elementos o 9 puntos. El primero de ellos es de dónde obtengo los datos personales. Es decir, a través del titular, fue una transferencia que me hizo un tercero, o los datos personales los conseguí o los obtuve a través de fuentes de acceso público. Se consideran fuentes de acceso público aquellas, por ejemplo, cuando tú vas a solicitar un acta de nacimiento en la que solo necesitas 2 o 3 datos y te dan el acta sin necesidad de que tú seas el titular de los datos. Ejemplo de la CURP también, la puedes generar en línea, son fuentes de acceso público. Incluso la cédula profesional, tú puedes teclear con que conozcas el nombre y la profesión, puedes obtener ahí el número de cédula. Esas son las fuentes de acceso público. Entonces hay que identificar, en primer lugar, de dónde obtengo yo los datos personales. ¿Qué unidad o departamento recaba los datos personales? También es muy claro identificar si los datos personales los obtengo de manera directa, es decir, de titular, o de manera indirecta. A través de documentos puedo solicitar, por ejemplo, la INE o la CURP, y de la INE o la CURP tengo datos específicos en particular que son los que estoy tratando. En específico, debo identificar qué empleados recaban los datos personales, el departamento y en particular, quiénes en especial. Puede ser el departamento de reclutamiento, el de recursos humanos, pero a su vez debe de haber un encargado o hay alguien en particular que es el que está recabando los datos personales. Tengo que identificar con claridad cuáles son las finalidades del tratamiento, es decir, ¿para qué utilizo los datos personales? ¿Con qué fin? Y con quién los puedo compartir dentro de mi organización o hacia terceros externos. Debo de conocerlos. Debo identificar en dónde y cómo se almacenan los datos personales. El lugar ya sea físico, mi escritorio, mi gabinete, etcétera, los archiveros, mis elementos electrónicos, ya sea un disco duro, un disco extraíble, mi propia computadora, a lo mejor tengo un servicio de contratación en la nube, entre otros factores tecnológicos. A lo mejor tengo desarrollado un sistema en el cual cargo los datos y ahí me los organiza, ¿no? Tengo que identificarlo, porque de ahí partirán otras actividades que vamos a realizar. ¿Qué procedimientos, mecanismos y tecnologías utilizo para el tratamiento? ¿Cuánto tiempo debo conservar los datos personales? Obviamente aquí hay ciertos lineamientos para hacerlo y para conservarlos. Hay tiempos determinados, pero debo de identificar cuánto tiempo los conservo. Y por último, los procedimientos de destrucción. Debo de tener la seguridad de que cuando ya no necesito una información, debo eliminarla, no conservarla para siempre. ¿Va? Bueno, este es mi diagnóstico inicial. Ahora, vamos a iniciar con las obligaciones que están ligadas a cada uno de los principios. El principio de información. Bueno, uno de los elementos, digamos, fundamentales para los titulares de datos personales para que puedan ejercer sus derechos de protección de datos personales es que conozcan las características del tratamiento al cual serán sometidos sus datos. Es decir, entre ellos deberán conocer quién es el responsable, para qué recaba sus datos personales, a quién los transfiere o con quién los comparte y sobre todo conocer las características para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o denominados por su acrónimo como derechos ARCO. Entonces, bueno, el principio de información se constituye como el derecho de los titulares para conocer las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales a través del aviso de privacidad. En este caso, entonces, el aviso de privacidad se constituye como un mecanismo a través del cual se materializa el principio de información. El aviso de privacidad como tal da a conocer las características principales del tratamiento de datos personales y a su vez es una obligación de los responsables de poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad. Las obligaciones que se encuentran asociadas, pues, entonces al principio
de información son las siguientes. Se debe poner a disposición del titular el aviso de privacidad con independencia de que requiera o no su consentimiento. Más adelante vamos a ver cuál es el principio de consentimiento. El aviso de privacidad está en 3 modalidades: integral, simplificado y corto. Debe de redactarse de manera sencilla, de acuerdo al público al que va, es el objetivo, pues, con información necesaria, expresada en un lenguaje claro y comprensible. Y bueno, el aviso de privacidad se debe difundir a través de medios electrónicos o físicos o bien sonoros. Conocemos también que de repente cuando hablamos al banco o incluso cuando hablamos a la misma UDG virtual, nos ponen a disposición el aviso de privacidad. Bueno, algunos de los documentos que les pueden servir como guía para elaborar el aviso de privacidad, bueno, pues están los lineamientos del aviso de privacidad. Ahí vienen las características que debe contener el aviso de privacidad, cuáles son las características en particular del integral, simplificado y corto. Está el documento del ABC del aviso de privacidad, que es una serie de preguntas orientadoras al sector público, al sector privado para realizar el aviso de privacidad. Y bueno, pues está la guía para elaborar el aviso de privacidad y como último, una herramienta que desarrolló el propio Instituto Nacional de Transparencia, pues es el generador de avisos de privacidad. Es una herramienta muy sencilla en la que a través de preguntas vamos llenando los campos que se requieren para realizar el aviso de privacidad integral y simplificado. La verdad es que es una herramienta muy sencilla y cualquiera lo puede realizar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el principio de consentimiento. Como regla general, el consentimiento, el responsable deberá contar con el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La solicitud de consentimiento deberá ir siempre ligada a las finalidades o finalidad específica. Se deberá solicitar antes de tratar los datos personales para finalidades específicas y, como les digo, no generales. Es decir, debe de redactarse la finalidad particular y solicitar el consentimiento del titular. El consentimiento puede ser tácito dependiendo de los datos personales que se traten. El consentimiento puede ser tácito, expreso o expreso y por escrito, como les digo, dependiendo del tipo de datos que serán tratados. El tácito se utiliza cuando se recaban datos personales, con excepción de los datos patrimoniales, financieros y sensibles. El expreso cuando se tratan datos personales, financieros y patrimoniales. Y por último, el expreso y por escrito cuando se tratan datos personales sensibles. Bien, las obligaciones ligadas al principio de consentimiento serán entonces, en primera, obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de los datos personales. Solicitar siempre el consentimiento ligado a la finalidad específica informada en el aviso de privacidad. Y pues determinar el tipo de consentimiento que se requiere. Las particularidades sobre el tipo de consentimiento que se requiere las tenemos previstas pues en el reglamento y los lineamientos generales. Reglamento para sector privado y los lineamientos generales para el sector público. El principio de licitud, lealtad y licitud. Los datos personales, este principio implica que los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita y legal. Es decir, el responsable debe de actuar con apego a las leyes en general y particularmente a las leyes de protección de datos personales. En este caso, el responsable solo podrá hacer caso o digamos uso de los datos personales que le estén legalmente permitidos. Dentro del principio de lealtad, la obtención de los datos personales no podrá hacerse a través de medios engañosos ni fraudulentos, lo que implica 3 acciones en particular. La primera de ellas, que no se recaben datos personales con dolo, mala fe o negligencia. La segunda, que no se vulnere la confianza del titular, señalándole que los datos personales serán tratados únicamente para lo acordado, es decir, para las finalidades que ya fueron previstas y no para finalidades distintas. Y por último, que se informen todas las finalidades del tratamiento en el aviso de privacidad, finalidades principales,
o aquellas secundarias. Las obligaciones concretas ligadas a el principio o los principios de licitud y lealtad son las siguientes. Tratar los datos personales siempre en apego en cumplimiento de las leyes y en los tratados internacionales. No hacer uso de medios engañosos o fraudulentos para obtener los datos personales y respetar en todo momento la expectativa razonable de privacidad del titular. Bien. Ahora vamos a hablar del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad implica que el responsable deberá establecer la obligación de tratar solo aquellos datos personales necesarios, adecuados y relevantes en relación a la finalidad o finalidades para las cuales fueron recabados. Las obligaciones asociadas a este principio, bueno, pues es tratar aquellos datos relevantes y en relación a su finalidad para la cual se obtuvieron. Tratar el menor número de datos posibles, de datos personales posibles y limitar al mínimo posible el periodo de tratamiento de datos personales. Debemos establecer un periodo determinado y no señalar que el tratamiento será infinitamente. Bien, el principio de finalidad. ¿Qué se entiende por el principio de finalidad? Se entiende por finalidad del tratamiento el propósito, motivo o razón por la cual se tratan datos personales. La finalidad o finalidades del tratamiento de datos personales deberán ser determinadas, es decir, deberán especificar para qué objeto se tratan datos personales de manera clara, sin lugar a confusión y ser muy objetivas. Las obligaciones ligadas al principio de finalidad, bueno, pues son tratar los datos personales únicamente para la finalidad o finalidades declaradas en el aviso de privacidad y en su caso, consentidas por el propio titular. Informar en el aviso de privacidad todas las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales, redactadas de manera sencilla y en todo caso determinadas cada uno. Y por supuesto, ofrecerle al titular de los datos personales un mecanismo para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de datos personales, sobre todo para aquellos con relación a las finalidades secundarias. Habrán notado, por ejemplo, si es que han llegado a leer algún aviso de privacidad, es que algunos avisos de privacidad señalan que el tratamiento de datos personales tienen finalidades distintas. Lo más común es que te soliciten, por ejemplo, tu correo electrónico para suscribirte a que te manden información o te manden otro tipo de ofertas. Sin embargo, bueno, el aviso de privacidad o el principio de finalidad también debe de establecer una cláusula o digamos un mecanismo para que puedas manifestar tu negativa. Quizá en este momento, cuando yo leí el aviso de privacidad, consideré conveniente que sí me quería suscribir al newsletter o que sí quería recibir ofertas a través de mi correo electrónico, pero llegó un punto en que me saturaron mi correo y deseo ya no recibir esa información. Entonces, el mismo aviso de privacidad debe contar con ese mecanismo para manifestar mi negativa. Es decir, ya no quiero que me sigan llegando estos correos. Bueno, pues esa es una parte de las obligaciones del principio de finalidad. Como les digo, casi todos los principios están interrelacionados. Bien, el principio de calidad. Bueno, el principio de calidad significa que conforme a la finalidad o finalidades para las cuales se estén tratando datos personales, estos deben ser exactos, completos, pertinentes, actualizados y correctos. Las obligaciones asociadas al principio de calidad son, bueno, pues adoptar las medidas que se consideren convenientes para que los datos cumplan con las características que les acabo de mencionar. Conservar los datos personales exclusivamente el tiempo que sea necesario para llevar a cabo las finalidades y con los aspectos legales, tanto administrativos, contables, fiscales, jurídicos o históricos, y determinar un periodo de bloqueo de los datos. Bueno, establecer y documentar procedimientos para la conservación, bloqueo y supresión de los datos personales. En esta tablita en particular les puse algunas acciones
que se derivan de estas obligaciones. Son acciones muy particulares y tienen que ver con estas obligaciones generales. Por ejemplo, verificar cuáles son los plazos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos que resulten aplicables. En el ejemplo que les ponía del médico, hay una norma oficial mexicana que establece cuál es el tiempo de conservación de los expedientes clínicos. Entonces habrá que remontarnos a las normatividades para determinar cuál es el plazo en el cual debemos conservar los datos personales. Una vez que se determine el plazo, debemos de fijar un periodo para bloquear los datos y establecer mecanismos para que durante ese periodo de bloqueo no sean utilizados esos datos y posteriormente establecer procedimientos seguros para la destrucción de los datos que aseguren al máximo que han sido eliminados en todas las bases de datos, ya sea en los documentos físicos que tenemos, tanto en la nube o electrónicos que podamos conservar. Bien. Acabamos entonces ahora con el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad es el cierre, en cierta medida, o cierre el círculo en relación de la protección de datos personales. A este principio se le conoce también como de rendición de cuentas, ya que establece pues la obligación de los responsables de velar por el cumplimiento del resto de los principios, adoptar las medidas necesarias para su aplicación y demostrar tanto ante el titular y las autoridades o la autoridad que cumplen con sus obligaciones en torno a la protección de datos personales. Quiero aclarar pues en este punto y antes de pasar a los deberes que las autoridades responsables, como ya lo comenté, y si no lo comenté, lo comento ahora, en el tema de particulares es el Instituto Nacional de Transparencia. Si un titular de sus datos se ve vulnerado o ve que su tratamiento no está siendo adecuado, puede hacer una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia y el instituto va a investigar en relación a ese tratamiento de datos que no sea adecuado o no sea pertinente. Sin embargo, para el sector público está el instituto local, es decir, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Por ejemplo, si el DIF de Zapopan está tratando mal mis datos personales o considero que ha vulnerado uno de los principios de la protección de datos personales, yo puedo presentar mi denuncia ante el Instituto de Transparencia, o sea, el ITI, de aquí del Estado. Entonces, esos son las dos entidades o órganos garantes respecto a la protección de datos personales. Las obligaciones, entonces, ligadas al principio de responsabilidad son las siguientes. Son 4, digamos, concretas, pero a su vez se traducen en actividades muy detalladas. Aquí solo les puse algunas, pero bueno, la primera de ellas pues es elaborar y programar y hacer programas pues de privacidad obligatorios exigibles al interior de la organización. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización. Recordemos que el eslabón más débil en las organizaciones a veces somos nosotros mismos, entonces hay que actualizar al personal que trata datos personales para que dé un adecuado tratamiento de los mismos. Hay que instrumentar un procedimiento para que se atienda el riesgo para la protección de datos personales para implementar nuevos productos o servicios de tecnologías. Por ejemplo, si quiero hacer o quiero obtener un nuevo servidor o un nuevo almacenamiento en la nube o un nuevo proveedor que me da otros servicios tecnológicos, tengo que considerar o hacer un procedimiento o una evaluación de impacto de la privacidad. Esto igual lo vamos a ver más adelante con el tema de autorregulación. Pero bueno, ¿con qué finalidad hago esto? Bueno, pues para mitigar los posibles riesgos a la protección de datos personales. Y bueno, establecer las medidas para el aseguramiento de los datos personales que permitan garantizar al responsable pues el cumplimiento de todos los principios que se establecen tanto en la ley como sus reglamentos o cualquier otra normatividad que sea aplicable a la materia. Las actividades concretas que pueden derivarse de estas 4, digamos, obligaciones generales son pues establecer acciones técnicas y administrativas para la protección de datos personales, tales como considerar la evaluación de impacto, o en este caso el impacto a la privacidad por diseño,
a las bases de datos de tratamiento o en la contratación de nuevos servicios tecnológicos. Adoptar políticas de privacidad. Adherirse pues a esquemas de regulación que tengan los mejores estándares de protección o políticas internacionales o mecanismos similares. Y bueno, como les comentaba, pues establecer programas de capacitación y actualización para el personal que trata datos personales. ¿Alguien iba a comentar algo? Dejamos las preguntas al final. Estamos haciendo una recapitulación de preguntas. Ah, muy bien, correcto. Como les comentaba, bueno, también la protección de datos personales, también hay, además de los principios, están los deberes que a su vez se traducen en obligaciones concretas. Los deberes son confidencialidad y seguridad. El deber de confidencialidad implica la obligación de guardar secreto respecto a los datos personales que son tratados. Este deber debe cumplirse para evitar cualquier daño a su titular. El deber de seguridad es la obligación de establecer y mantener las medidas de seguridad, tanto técnicas, físicas, administrativas, que permitan proteger los datos personales contra un daño, pérdida, alteración, destrucción o acceso o tratamiento no autorizado. Se consideran entonces que las vulneraciones de seguridad a los datos personales ocurridas en cualquier fase del tratamiento serán la pérdida o destrucción no autorizada, el robo o extravío o realizar una copia no autorizada, el uso, acceso o tratamiento no autorizado y el daño, alteración o modificación también no autorizada. Estas se les considera las vulneraciones a las que son objeto los datos personales. Por supuesto que puede haber más, pero por lo menos la ley señala estas. Es importante determinar que las medidas de seguridad son un control o un grupo de controles que se adaptan o se adoptan por parte del responsable para la protección de datos personales. Para determinar entonces qué medidas de seguridad necesito, debo tener en cuenta los siguientes factores, o el responsable debe tener en cuenta los siguientes factores. El primero de ellos es el riesgo inherente al tipo de dato. Debo considerar las consecuencias que tiene para los titulares una vulneración, es decir, qué consecuencias tiene que un titular tenga una pérdida o destrucción de sus datos. La sensibilidad de los datos dependerá de la categoría de los datos, datos sensibles o cualquier otro tipo de datos que entre dentro de los datos personales, y el desarrollo tecnológico, en dónde los estoy almacenando. Además o adicionalmente, el responsable deberá tomar en cuenta los siguientes elementos. El número de titulares, ¿cuántos titulares tengo? Si los traducimos en clientes, ¿cuántos clientes tengo? Y ¿cuántos datos tengo sobre los clientes? Las vulnerabilidades previas ocurridas en los sistemas de tratamiento. Los sistemas de tratamiento pueden ser tan sencillos como la misma computadora, como tan complejos como tener una red de varias computadoras y suministrar información a los diversos equipos de cómputo. Entonces hay que verificar qué vulnerabilidades tengo o que ya me hayan ocurrido. Puede pasar, por ejemplo, si solo tengo mi computadora, que la computadora me la roben, o que en un momento dado toda la información que tengo se elimine porque no le di mantenimiento a la computadora, me cayó el café en mi computadora y bueno, ahí ya perdí todos los datos a los cuales estaba siendo objeto de tratamiento. Los riesgos por valor potencial cuantitativo y cualitativo por tratamiento no autorizado. Sabemos que los datos personales tienen un valor cuantitativo, los datos personales cuestan, tienen un valor monetario. Y cualitativo, ¿cuánto me cuesta a mí el que yo pierda los datos personales de su titular? Y en este caso podría ser mi cliente. Y bueno, otros factores que pueden incidir con el riesgo y que resulten referente a la normatividad aplicable. Entonces, las obligaciones que están ligadas a los deberes de confidencialidad y seguridad serán
En primera, pues guardar confidencialidad en cualquiera de las fases del tratamiento de datos personales, incluso después de finalizar la relación con el titular. Verificar que los encargados también guarden confidencialidad de los datos personales, aún después de concluida su relación con el responsable. En el deber de seguridad, bueno, pues establecer las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, tomar en cuenta el riesgo inherente por tipo de dato personal, las posibles consecuencias para los titulares para la vulneración, la sensibilidad de los datos tratados y el desarrollo tecnológico. Deberá actualizar las medidas de seguridad implementadas y notificar a los titulares las vulneraciones de seguridad que se presenten. Hay un informe especial que se debe presentar a cada uno de los titulares e informar en su caso al Instituto Nacional de Transparencia sobre las vulneraciones que fueron objeto. Y bueno, en ese caso también llevar a cabo las acciones correctivas necesarias pues para solucionar esas vulneraciones que están y obviamente garantizar que no vuelvan a suceder. Con esto terminamos las obligaciones que se encuentran asociadas tanto a los principios y los deberes de la protección de datos personales. Concluyo, o más bien señalo como de manera conclusión, que los 8 principios se traducen en actividades muy concretas. Aquí, como se lo señalé, son actividades muy generales. Hay documentos particulares que ya señalan cómo desarrollar cada una de esas obligaciones, al igual que los 2 deberes, confidencialidad y seguridad. Sobre todo para el deber de seguridad hay una serie de obligaciones normativas que debemos cumplir. Ahora lo que les voy a hablar es el último de los temas, que es la autorregulación en materia de datos personales. ¿Qué es la autorregulación en materia de datos personales? Bueno, es la posibilidad que tienen los responsables y encargados de estar o de autoimponerse voluntariamente las reglas para el debido tratamiento de datos personales, que comprenden o más bien complementan lo previsto por las leyes, elevando los estándares de protección de datos considerados por los particulares o más bien por los responsables y los encargados, adoptando las medidas o estándares establecidos para el tratamiento de datos personales. Entonces podemos señalar que los esquemas de autorregulación son una serie o un conjunto de principios, normas y procedimientos de adaptación voluntaria y de cumplimiento vinculante que tienen como finalidad regular el comportamiento de los responsables y encargados respecto al tratamiento de los datos personales que llevan a cabo. Existen, por ejemplo, en los esquemas de autorregulación, 4, digamos, esquemas. El primero de ellos son las reglas emitidas para un sector en particular. El segundo son los esquemas de validación. El tercero son los esquemas de certificación reconocida. Y por último, los esquemas desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano. Los esquemas de validación tienen por objeto elevar los estándares de protección de datos que establece pues la ley y la normatividad aplicable. Estos esquemas se presentan, si así lo desea, tanto por el responsable o más bien adoptados por el responsable y el encargado, se presentan, si así lo desean ambos, ante el INAI con la intención de que se evalúen los contenidos y el cumplimiento que tienen, con la intención de que el mismo INAI resuelva sobre la validación e incorporación en su caso en el registro de esquemas de autorregulación vinculante. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues es, digamos, como una insignia distintiva de que tienes los mejores estándares en el tratamiento de datos personales, lo cual genera confianza a los titulares que a la hora de otorgar sus datos personales para cualquier tipo de trámite o servicio que se tiene con los particulares. La certificación tiene como propósito que las personas acreditadas como órganos de certificación determinen de conformidad al grado de cumplimiento
los esquemas de cumplimiento o el grado de cumplimiento de los esquemas pues, de regulación. Esta certificación se realiza por organismos certificadores que a su vez han sido acreditados por parte de las entidades acreditadoras autorizadas por la Secretaría de Economía. Un ejemplo de ellos es por NICE, que tiene ellos te dan una certificación o le dan una certificación a los responsables del tratamiento de datos personales y sobre todo a los encargados o la persona encargada de protección de datos personales. Y bueno, estos esquemas también a su vez pueden ser o tienen un alcance de dos tipos. Puede ser un alcance total cuando la totalidad de principios y obligaciones referente a la protección de datos personales que se establecen en la ley se evalúan o se revisan todos los principios, obligaciones y deberes. Y la parcial, que refiere únicamente a principios, deberes y obligaciones específicas. Ese es el alcance que puedes tener en tu esquema de autorregulación. Es importante, bueno, señalar que el sistema de gestión de datos personales o de seguridad de datos personales es uno de los elementos sustanciales, por así decirlo, de autorregulación vinculante, ya que, bueno, pues su objetivo es proveer a los responsables del tratamiento pues elementos mínimos de las actividades de dirección, operación, control de sus procesos, que le permitan proteger de manera sistemática y continua los datos personales que están en su posesión. Este sistema de gestión de datos personales se realiza con las fases del ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. En el sector público, por ejemplo, tenemos los esquemas de mejores prácticas. Es muy común que los sujetos obligados pertenecientes a un sector o instituciones públicas generen mecanismos de buenas prácticas para el tratamiento de datos personales. Un ejemplo de ello es que con el tema de la pandemia, algunos sujetos obligados pusieron en sus páginas apartados especiales para revisar toda la información referente a la protección de datos, cómo ejercer sus derechos a través de derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y poniendo en un sitio especial ese tipo de tratamiento de datos. Se puede considerar como una buena práctica y la distinción la da el propio Instituto de Transparencia. Otro mecanismo para el sector público y que también se contempla en el sector privado son las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, y estas se realizan cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar ya sea sus sistemas o sus plataformas informáticas o aplicaciones electrónicas o cualquier tecnología que implique un riesgo intensivo o relevante de datos personales. Por tanto, deberá realizar previo a poner en marcha su sistema o su plataforma informática una evaluación de impacto a la protección de datos personales. De mi parte, bueno, pues sería todos los elementos de esta charla. Les dejo algunos documentos que pueden consultar, como les decía, que son las recomendaciones en materia de seguridad de datos personales que desarrolló el propio INAI. Los documentos están ahí, están disponibles a través del link o el vínculo. La guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales. La guía de esquemas de autorregulación en materia de protección de datos personales y la guía para elaboración de la evaluación de impacto en materia de datos personales. Igual les voy a dejar la presentación para que con mayor detalle puedan tener los vínculos. Y pues bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy y pues estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, maestra Erendira. La verdad, ha sido muy interesante y ha despertado las inquietudes en nuestros participantes. Tiene mucho que ver con la cuestión de las llamadas telefónicas que recibimos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué recibimos llamadas telefónicas si nosotros no compartimos los datos? Son unas de las inquietudes de la maestra Evangelina, del maestro Pedro, que ellos hacen o cuidan sus datos y aún así les insisten con llamadas telefónicas de bancos, de telefonías
de compañías telefónicas. ¿Qué pasa con Sí, esa vulneración de datos? sí existe una vulneración, pero lo cierto es que, como les comentaba, los datos personales también son económicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las bases de datos son compradas. Ha pasado, por ejemplo, si te cambias de compañía o haces la portabilidad de un número de una compañía a otra, de repente empiezas a recibir llamadas de N número de otras empresas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque los datos personales fueron comprados y ahí se existió una vulneración de datos. Hay un mecanismo para someter tu número telefónico a un listado y que no te estén generando este tipo de molestias, porque por supuesto que es molesto que te llamen a horas pues que no son viables, ¿no? E incluso que son llamadas que no quieres recibir, o sea, si no tienes una tarjeta de crédito en el Banco Volaris o etcétera, pues obviamente no te va a interesar conocer los beneficios que según ellos tienen. Y además es muy importante que ante esta, digamos, vulneración que existe, tengamos mucho cuidado en no proporcionar todavía más datos personales, porque ahí se pone en práctica lo que es la ingeniería social. Hay muchas personas muy hábiles que se dedican precisamente a hacer llamadas, números al azar y a obtener datos personales. A través de las llamadas telefónicas empiezan a dar fraudes. Los fraudes, por ejemplo, hay llamadas telefónicas que no, igual como usuario, no puedes identificar si realmente son del banco o no. Y te dicen, oye, hemos detectado que en tu cuenta de banco hay algunos movimientos, ¿quieres cancelarlos? Obviamente uno de primera instancia lo que hace es, pues claro, o sea, están afectando mi patrimonio, por supuesto que quiero generar una acción al respecto. Pero el detalle es que antes de poder generar o dar más datos a la persona que nos está solicitando, hay que verificar en nuestra cuenta de banco, porque pues a través de esos mecanismos empiezan a dar también los fraudes y digamos, vacían nuestras cuentas de banco. Ok, muchas gracias. También Erika Vizcaíno nos comenta que si las apps extranjeras que venden el contenido en tiendas digitales como Play Store deben someterse a la ley de protección de datos mexicana. Sí, así es. Todas las aplicaciones tienen también un mecanismo de uso de cookies. Las cookies son como mecanismos de rastreo de las páginas web, incluso en los mismos comercios electrónicos, y deben de garantizar la protección de los datos personales. Los principios de la protección de datos personales son universales, con independencia de que también se regulen aquí en México o haya procedimientos especiales, pues son principios universales. El derecho es humano y debe de garantizarse aquí en España y en todos lados. Por supuesto que hay algunas limitaciones para ejercerlo, pero sí, sí están sujetos a la protección de datos personales. En relación ahorita a las cookies, Silvia Conchas nos dice que hay páginas que es requisito aceptar las cookies para poder acceder a la información o al contenido. Dice que se recomienda no aceptar para proteger sus datos. No, aquí es algo muy complejo. Digamos que las cookies están diseñadas de una manera maliciosa, por así decirlo, porque si tú rechazas todas las cookies, hay algunas páginas que ya no te permitirán ver el contenido. El detalle será entonces en revisar cada una de las cookies. La parte quizá engañosa o el diseño con el que tienen pues las cookies es que las ponen de manera independiente. Es decir, tú tienes que rechazar de una por una. Entonces también, al igual que los avisos de privacidad, que son enormes, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, por ejemplo, las políticas de privacidad de Facebook, que son miles y miles de hojas, en el caso de las cookies es muy parecido. Hay muchísimas cookies que utilizan una finalidad que te dicen para seguimiento, pero a su vez esa cookie se puede instalar en tu equipo de cómputo y no te da incluso en la descripción la seguridad de que se elimine. Entonces, lo ideal es leer cada una de ellas y rechazar cada una de ellas, porque aún y que uno ponga rechazar todas, siempre se va o de manera automática la misma página lo que va a aceptar son las cookies, digamos, de navegación. Muchas gracias. Y
en este sentido nos dice la maestra Nadia que dónde pueden solicitar también, o sea, una cosa son las llamadas telefónicas y otra también los correos. Donde pueden acceder a los términos y condiciones para cancelar esos permisos y que no sigan enviando los correos. Y también la maestra Elvira también nos comenta que ella hizo una solicitud para una institución educativa y no salió dictaminada en esa institución, pero a partir de eso le siguen enviando información de otro tipo de instituciones para ofrecerles carreras que ellos ofertan. Sí, generalmente cuando uno en el tema de los correos es algo muy particular, por eso yo señalaba que en uno de los principios es necesario que se establezcan los mecanismos para negarse a las finalidades secundarias que son para las que son tratados nuestros datos personales. En el caso de los correos, siempre debe de haber una partecita, ya sea en el correo o en la misma página en la que uno accedió para dejar de suscribirse. Debe de haber un apartado ahí para dejar de suscribirse o simplemente pues empezar a señalar que son spam y que ya no quieren recibirlos dentro de su correo electrónico. A mí me ha pasado, por ejemplo, en caso de universidades, una vez tomé un curso en la Universidad de Chile y a raíz de ese curso que tomé, que me inscribí para una charla a través de Zoom, me empezaron a llegar pues su publicidad, la publicidad sobre los nuevos cursos. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues en el mismo correo me metí otra vez a su página y yo manifesté que ya no quería que me siguieran llegando correos. A través de ese correo que yo envié me mandaron la liga para cancelar, pues digamos como la suscripción a la cual, digamos de manera por error pude haber tenido o por el hecho de haber estado en un curso se me dio. Y lo que hice, bueno, pues es eliminar esa suscripción, que en este caso es el procedimiento que podría hacer quien preguntó en relación a los correos. Muchas gracias. Nada más, ¿nos compartes otra vez dónde podemos comunicarnos para que ya no nos sigan llamando para hacer ofertas y tiempos compartidos, bancos? Algo habías comentado Claro, de que mira, ok. sí hay una lista, un mecanismo para hacerlo. En este momento no tengo como tal la liga, pero si me das oportunidad te la puedo compartir por correo Ok, y la podemos se las compartir para los compartimos. demás. Sí, ya nada más Claro. para cerrar, tenemos una pregunta del maestro Vicente Martínez. Nos dice que en un caso hipotético, si una empresa es omisa en el cumplimiento de las normas para tratar los datos personales y vulnera algunos de los derechos del titular de los datos, ¿a quién señalan como responsable? ¿Al responsable como sujeto obligado, que es el representante legal, o al encargado de tratar la información como persona física? Es que el responsable puede ser tanto la empresa como la persona que está o quien recabó los datos personales. En el caso de una vulneración en el tratamiento de datos personales, cuando es a través de privados, uno va ante el INAI y señala a la empresa. Aquí, bueno, ya no se vio un poquito más adelante, pero quizá sea motivo de una charla posterior, pero bueno, hay sanciones particulares para los que infringen, pues con los principios y los deberes de la protección de datos personales que se traducen en, pues, multas, y son multas grandes las que se realizan. Cuando se denuncia un mal tratamiento de datos personales, lo que hace el INAI es investigar qué es lo que está sucediendo. Hace una verificación y verifica efectivamente si se cumplen con todos los principios o el principio que consideran que fue vulnerado. Además, bueno, hay otro mecanismo que son las auditorías voluntarias. Las propias empresas pueden someter a una auditoría voluntaria para identificar cuáles son las fallas que tienen y en su caso rectificarlas, o bien el mismo INAI, sin que sea voluntaria, te puede hacer una auditoría, que sería la verificación. En este caso, la multa, por ejemplo, ha ocurrido que el INAI ha multado, por ejemplo, a las empresas de transporte público porque en una ocasión, digamos que el dueño del camión consideró, por así señalarlo,
publicar una foto de una persona y señalar que esa persona no había pagado y que debía, etcétera, y la publicó en todos sus camiones. Entonces ahí estaba vulnerando los datos personales del titular. El titular se vio agredido y por supuesto que metió su denuncia ante el INAI. El INAI revisó su caso y sí determinó una multa para el dueño de los camiones. No sé si con eso quedó clara la pregunta que hicieron en relación a... Muchas gracias. Sí, la verdad aquí hay muchas felicitaciones. Le agradecemos su participación. Si hubiera alguna otra pregunta, con la confianza de podérsela compartir y que nos apoyara con la respuesta. Va a estar la grabación en la página de YouTube del Sistema de Universidad Virtual y con gusto les compartimos también su presentación. Claro que sí, me quedo con la tarea de enviarles el enlace. Igual hasta en la misma, en comentarios en YouTube lo podemos señalar. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia. Los invitamos a la próxima conferencia la próxima semana, igual a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y se les hará llegar también la invitación, el link. Osiris me comentaba que no había podido accesar. Estará en su correo electrónico. Les enviamos lo que es la solicitud de registro para que puedan acceder a la videoconferencia. Muchísimas gracias, maestra Eréndida. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.